Muy bienvenidos, estamos iniciando un episodio más y mejor de Algoritmo Salud y siempre me da mucho gusto darle la bienvenida a mi compañero y colega Enrique Culebro Caram. Gracias, ¿Cómo estás, Enrique? Rocío Brauer, y qué bueno que dices que más y mejor. Y mejor, porque siempre. debemos de optimizarlo en cada edición. ¿Qué te Claro, parece? claro. Y yo que lo hacemos, ¿no? A ver, mi mentor en radio siempre me dijo, Rocío, el programa de hoy y el rating de hoy termina a la hora que termina tu programa. Exacto. El día de mañana empiezas de ceros. Y hay que volver a ganarse a la gente. Y a la audiencia y todo. Y fíjate que además en los análisis de audiencia que hemos hecho del programa, llegan muchas personas nuevas en cada episodio. Y también las temáticas, Claro. pues le interesan más a un grupo que a otro. Ya tienes tu club de fans, ya sé, no, a la que le pone Culebro, comentarios de que, bueno, de que te admiran mucho y son tus fans. Bueno. Es a ti principalmente, si no, véanlo en los comentarios. Pero estoy yo también feliz, sobre todo de hablar de temas diferentes, de lo que significa la salud digital en toda su amplitud. Claro. Y hoy vamos a hablar de un tema que no habíamos abordado. Y sobre todo lo que vas a comentar un poco, esta innovación que siempre se da en el tema de salud. De innovación hemos hablado y mucho. Mucho. Pero nunca hemos dado el enfoque de cómo esta innovación puede ayudar a los que menos tienen, que creo que es un objetivo. Estamos hablando de importantísimo. recursos económicos, ¿no? Recursos, acceso, inclusión. Inclusive conocimiento, Claro, muchos aspectos de lo que se trata la inclusión. En un país como México, donde hay tanta desigualdad, tantas diferencias, y me atrevo a extenderlo a Latinoamérica, ¿no? Sí. Necesitamos que este avance tecnológico, esta disrupción, ayude a todos. Y hoy tenemos dos invitados de primeras ligas. ¿Qué te parece si vamos a empezar? Vamos a empezar en Algoritmo Salud. Ya. Algoritmo de salud. Un algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío Brauer. En un mundo donde los avances tecnológicos se han transformado con todos los aspectos de la vida, la salud se posiciona como una de las áreas con mayor impacto. Sin embargo, un desafío crucial persiste: ¿cómo garantizar que estas innovaciones lleguen a quienes más las necesitan, especialmente aquellas en situaciones de vulnerabilidad y, por supuesto, con una cierta situación económica difícil o limitada? Y en este contexto es donde surge la convergencia entre innovación tecnológica e inclusión social, un binomio capaz de marcar la diferencia en la vida de millones de personas en México, desde dispositivos médicos de bajo costo hasta aplicaciones móviles que brindan atención básica en regiones remotas. La tecnología se ha convertido en la esperanza para pacientes que enfrentan barreras económicas y geográficas para acceder a servicios de salud. ¿Qué herramientas están cambiando las reglas del juego? ¿Qué barreras deben superarse para que estas soluciones sean sostenibles y accesibles? En el episodio de hoy de Algoritmo Salud veremos precisamente cómo hay actores trabajando en estas áreas y obviamente empresas, compañías de gran trayectoria y mexicanas también que están trabajando por ello para que precisamente la innovación y la tecnología llegue a quien menos tenemos. De regreso en Algoritmo Salud, iniciando el episodio Innovación para los que menos tienen. Y van a ver que los invitados que tenemos hoy en la mesa de Algoritmo Salud nos van a dar muy buena información y una fotografía de lo que está sucediendo en nuestro país. Sí, qué bueno que te fuiste a eso. Vamos a decir que es para vernos más modernos, un Snapchat. Exactamente. Sí, con el chat también, porque van a conversar. Que sea un Snap. Porque ya radiografía, pues ya nos quedamos en el pasado. Sí, es cierto. Vamos a presentar a Daniel Londero, que es director de la división farmacéutica para Bayer México, una de las farmacéuticas más importantes, no solo del país, del mundo. ¿Cómo estás, Daniel? Así es, mucho gusto, un placer estar en esta mesa y discutiendo temas tan relevantes para la ciudadanía y para todos no solo pacientes, ¿no? Vamos a hablar de innovación público en general, salud, claro. Público en general, así que para mí es un placer estar con ustedes. Por supuesto. Aprenderé de rating también y de club Muchas de fans gracias, y demás, Daniel. así que Una larga trayectoria la de Daniel, que estaremos hablando poco a poco en el transcurso de este programa. Y otro gran invitado que conocemos ya. Que conocemos y ya es recurrente, Manuel Sánchez Raigosa, es director ejecutivo y fundador en PenHealth. ¿Cómo estás? Muy bien, ya muchísimas gracias. No, pues qué bueno, esperemos que me sigan extrañando, que haga bien algo hoy. Bueno, por favor, pero si haces muchas cosas muy bien. No, de hecho, muchísimas gracias por la invitación y nuevamente estar aquí con ustedes. Oye, pues Genial. Después de estar hablando de varias cosas en el tema de la innovación,
que Penn Health, lo hemos comentado en episodios muy cercanos, es un momento en el que en el 25 ya estamos llegando a finales y Sí. para entrar a 2026, ¿por dónde deberíamos arrancar este gran tema de la innovación y la tecnología para los que menos tienen, Daniel? Bueno, yo creo que por el acceso, ¿no? Nosotros siempre decimos que no tiene sentido investigar 15 años un medicamento, invertir un montón de dinero si cuando se logra el beneficio y la seguridad de ese producto que tanto nos costó, después no llega a los pacientes. Claro. Entonces, es por eso que nuestra compañía tiene y hace un esfuerzo enorme en no solamente investigar y traer la innovación, sino después, tener las conversaciones que tenemos que tener para que en México, en el país donde estemos, esos medicamentos, esa alternativa para mejorar la calidad de vida o incluso para curar, Sí. llegue a todos los pacientes. Yo quisiera pedirte que aclares un tema, Daniel, porque de repente las personas, los pacientes, los consumidores, decimos, ay, están carísimas las medicinas, estas famosas medicinas de patente, ¿no? Que tienen pues la marca y que no hay otra opción, pero eso tiene una razón de ser y tiene que ver con, precisamente tú lo dijiste, los años de investigación, de inversión, el riesgo que ponen las farmacéuticas como Bayer para sacar un producto al mercado. ¿Por qué no explicas un poco esa parte? Porque hay de repente esa duda, ¿no? De por qué unos medicamentos son más caros que otros, por ejemplo, los genéricos, que ya no tienen precisamente esa situación de los tiempos de la patente. Sí, seguro. Y es muy interesante aclararlo para desmitificar un poco esto, Claro. ¿no? Porque hay que entender cómo se produce un medicamento. Desde que empiezas a investigar en una determinada patología, comienzas con una idea de que 10.000 compuestos pueden ser útiles. Los empiezas a investigar. ¿Cuántos de esos 10.000 compuestos crees que llegan al mercado? Uno. Uno de 10.000. Uno de 10.000. Y eso sucede a lo largo de entre 10 y 15 años. ¿Por qué? Porque primero se utiliza la inteligencia artificial para modelar la patología. Eso últimamente, ¿no? Eso últimamente, antes era mucho más trabajoso. Luego se pasa a una etapa preclínica donde se investiga en animales. Y luego recién ahí empieza la etapa clínica donde tienen lo que aprendimos con la pandemia, la fase 1, la fase 2, la fase 3, cada vez incluyendo a más pacientes en muchos países, en el último estudio de fase 3, 3.000, 4.000, 5.000 pacientes, y todo eso toma un periodo de tiempo de entre 10 y 15 años, que cuesta alrededor de $2.000 millones. O sea, eso es para que entendamos los de a pie, para que el medicamento ya esté en farmacia o lo podamos consumir o comprar, tarda todo ese tiempo y todo este dinero para que logre salir al mercado. Correcto. Las primeras fases se investiga, si el medicamento es seguro, qué dosis, y después en las fases 2 y 3 sobre todo, se investiga la eficacia de si hace efecto terapéutico. Sí. Y luego está el proceso regulatorio de aprobación en cada uno de los países. Claro. Y recién ahí obtienes la autorización para comercializarlo. Entonces, imagínate que una compañía que hace innovación tiene un periodo luego, que es el que le da la patente, de recuperar esa inversión. Claro. Y lo que recuperamos de esa inversión se dedica, para que tengan una idea, el 20% de las ventas de Bayer, 19% fue el año pasado, lo volcamos a la investigación, porque una compañía de innovación no puede tener esta maquinaria. Claro. Constantemente estamos investigando y lanzando nuevas medicinas. Yo quisiera comentarle a la audiencia, y ahora nos cuentas, Manuel, cómo está esta inclusión maravillosa que ustedes tienen en Penn Health, sobre el tema de que, siempre lo he dicho, Bayer no solamente es la aspirina, ya me vas a poner el recibo, ¿verdad?, de honorarios, voy a tener que pagar, No, porque pero aquí tenemos a los que van a... la maravillosa aspirina que todos los médicos nos recetan aspirina, porque es buenísima y porque... O sea, Bayer también hace cosas para la agricultura, Bayer también hace cosas para el fertilizantes para los animales, del campo, para ¿no? los animales. Bayer es una empresa alemana que tiene muchos campos de investigación. Pero, ¿ustedes comenzaron haciendo medicamentos o estando en otro terreno? Como toda empresa química, todo lo que tenía que ver con la química se producía hace 160 años y luego la compañía se fue pasando por un periodo de especialización hasta llegar hoy a un momento donde podemos decir que la mitad de la compañía hace alimentos o crop science, que es la parte de agro, y la otra mitad nos dedicamos a la parte de healthcare, de salud, ¿no? Que es la parte de pharma. Pero también, ¿no? en esa síntesis que te he hecho, ha evolucionado de una manera increíble, porque todas estas compañías que empezaron hace más de 100 años empezaron con químicos que utilizaban su conocimiento para hacer desde medicamentos, anilinas,
lo que se te ocurra, ¿no? Por supuesto. Y a ver, no con 100 años, PenHealth, pero sí. Pero sí un con cuarto de 25, siglo, Con un con cuarto de un 25. cuarto de por allá siglo. abajo. Felicidades. Sobre todo te ha tocado ver, Manuel, a ti, pues mucho de la industria farmacéutica y cómo se ha desarrollado en el país. De hecho, ese cambio de ir entendiendo el beneficio que nos dan los medicamentos y la manera en que los médicos tienen un catálogo, ¿no? Una de herramientas que sirve para tener al paciente, ha cambiado en las últimas décadas. Sí, digo, ha evolucionado, digo, desde medicamentos, digo, hoy lo que es el primary care, que son, digo, medicamentos que estaban más enfocados a volúmenes de pacientes, atender a grandes poblaciones digamos, de enfermedades, por así decirlo, pues, muy generales, ¿no? Claro. Poco a poco, pues pues todos estos procesos de investigación, como bien los describía Daniel, pues se han ido especializando, se han ido haciendo pues una medicina de precisión que va llevando pues cada vez más y más y más y más temas de mucho más especialización, más complejos para tener y resolver temas de salud muy específicos, Muy, ¿no? muy dedicados. Y antes de que sigamos, explica PenHealth, porque aunque ya has venido al programa, pues las personas que nos están viendo a lo mejor no habían escuchado el episodio anterior. Platícanos qué hace la empresa. Nosotros, digamos, tenemos una frase, ¿no? Un buen médico trata enfermedades y un gran médico trata pacientes, ¿no? No es de nosotros, pero es algo como que nos gusta y es un poco la analogía a lo que hacemos nosotros en el sentido de buscar a entender al paciente, acercarnos al paciente y pues digo, la razón del médico es su tratamiento, su enfermedad y su diagnóstico específico, ¿no? Pero todo lo que pasa alrededor, que es todas estas barreras de entrada, si le queremos llamar inclusión, falta de conocimiento, falta de recursos, falta de entender este gran ecosistema de salud con todas las aristas que tiene, ahí es un poco donde entramos nosotros para ayudar a los pacientes a complementar al médico las indicaciones del médico para que realmente pueda tener un gran tratamiento, ¿no? Y desafortunadamente el médico no tiene tanto tiempo para tratar a estos pacientes. Entonces ahí es donde un poco nosotros entramos a darle toda esta cobertura, toda esta contención para guiarlo. Sí, o sea, es una data, ¿no? Impresionante la que ustedes ofrecen. Se genera mucha información por cada una de las transacciones que genera cada uno de los pacientes a lo largo de su proceso, pero es desde buscar una persona que tiene ciertos factores de riesgo, que a lo mejor un médico nos lo canaliza y no tiene el tiempo de decirle cuáles son estos factores de riesgo, cuáles son los estudios que se tiene que hacer, cuáles son los laboratorios o clínicos a los cuales se tiene que acercar para hacerse los estudios. Entonces nosotros orientamos al paciente en todo ese proceso y lo llevamos de la mano para que de alguna manera junte la información que necesita su médico tratante para que tome la decisión más atinada, que dé el diagnóstico atinado a lo que necesita el paciente. Vamos a hacer una pausa y tenemos que hacerla porque es obligado. Sí, pero está muy interesante. Ya establecimos el inicio, la introducción de nuestros invitados, por qué nos van a hablar del tema de la inclusión, de la innovación para los que menos tienen. Sí. Y seguimos aquí en Algoritmo Salud. ¿Qué redes sociales? @Algoritmo Salud en todas las que quieras y @Culebro, Rocío Bravo. Regresando, Daniel y Manuel nos dicen en qué redes sociales los encontramos mejor, así es que no te vayas. Algoritmo Salud. Muy contentos de estar aquí en Algoritmo Salud platicando de la innovación para los que menos tienen. Hay que hablar de la sociedad que sin duda tiene muchos retos de acceso, así nos referíamos, es decir, de tener... Más que retos, yo diría obstáculos. Tenemos obstáculos que derribar porque dicen que la salud es carísima, ¿no? Sí. Cuidarte, y más cuando ya desarrollas una enfermedad terrible, crónico-degenerativa, como las que en México están desafortunadamente en el primer lugar, como diabetes, ¿no, Daniel? ¿Qué otras enfermedades tenemos en el... ¿Cómo se dice? En el paraguas. En el paraguas, llaman el paraguas. Sí. Que son de las que más afectan a nuestro México. Bueno, tú decías diabetes, y diabetes es una enfermedad que afecta en México a 15 millones de mexicanos. Tremendo. Y sin embargo, no es solamente la diabetes. Para que tengan una idea, el 40% de los pacientes diabéticos van a tener complicaciones como la enfermedad renal crónica. Y eso realmente es devastador porque afecta a poblaciones muy jóvenes, en edad muy productiva. Una enfermedad renal crónica evoluciona y si no la tratamos, la innovación hace que hoy podamos detenerla. Pero si no la tratamos, los pacientes llegan
al médico, a la consulta, cuando ya está en un estado muy avanzado. Cuando hay que hacer diálisis. Cuando algo así, ¿no? en un último estadio, diálisis, trasplantes, o cosas que son muy problemáticas para el paciente, pero también muy costosas para la salud pública, ¿no? Sí. Es que se dice, Daniel, que luego el mexicano no va al doctor a menos de que se esté en serio ya muriendo, y es cuando vamos. Pero Sí. de lo que luego no se habla es de la dificultad que muchas personas tienen para llegar al doctor o para llegar al especialista. Claro, para llegar al especialista, al endocrinólogo, que sería en este caso el Sí, y médico tratante. muchas veces también la importancia del diagnóstico, ¿no? Porque concentrándonos en esta patología que puede afectar a 6 millones de mexicanos, con una simple tirita que hace un análisis en una orina, yo podría determinar que tiene una proteína que no debería estar en la orina en exceso, y entonces ya sospecho que ese paciente tiene esa enfermedad renal crónica. Y tenemos herramientas para hacerlo, tenemos alternativas terapéuticas muy buenas que retrasan significativamente la progresión. Tú me decías antes el costo de los medicamentos y demás. Yo siempre digo cuál es el costo y cómo se analiza el costo, porque en esta patología en particular, si un paciente se trata con una enfermedad renal crónica en estadio 1 y tiene que ir al hospital y empieza a necesitar el sector de la salud pública, le cuesta al Estado 20.000 pesos por año. Pero si avanza un estadio 5, ya le puede costar entre 100.000 y 400.000. Y si además necesita una hemodiálisis, son 600.000. Que le cuestan al Estado, porque ese paciente gobierno. va a tener cada vez que usar más medicamentos y va a tener que tener cada vez más hospitalizaciones. Ahora, si yo te digo, por ejemplo, que nosotros lanzamos hace 2 años un medicamento que en México está disponible en todos los institutos ahora, por suerte, y creo que fue una muy buena decisión de las autoridades, un medicamento que puede costarte al año 15.000 pesos para que el paciente no evolucione. Esté en control. ¿Eso es barato o es caro? No, ¿No? Para mí me baratísimo. parece que es está a la altura de una prevención. Exactamente. Es decir, hasta mucho mejor que lo que pudieras Exactamente. pensar, ¿no? Y pensemos que un paciente, además en un estadio 3, acuérdense que le dije estadio 1 al 5, en estadio 3 tiene 50 años, 55 años en promedio. Está en su plena vida productiva. Entonces, si le empezamos además del, por supuesto, el factor más importante acá es el paciente, pero si lo empezamos a analizar con ojos ya de prevención y de costos y de cómo podemos ahorrar en esa cantidad de pacientes para invertir ese dinero en otras patologías, bueno, tiene mucho sentido prevenir. Cuidarnos no es solo bueno, sino que es económicamente lógico. Totalmente. ¿no? Es totalmente costo-beneficio. Manuel, hay Exacto. algo que yo quiero cacarear a todos los que nos están escuchando. A Ya todo nos dijo México. Carlos, a todo México, no solo México, también a los que nos escuchan tras fronteras, porque somos podcast a nivel mundial. Estas clínicas que hace Penn Health, que es la segunda, cuéntanos de ella, que está en una tienda de abarrotes y comercial, ¿no? Sí, es una pequeña tienda de abarrotes que se llama Walmart. Ajá. Pequeñísima. Muy pequeña. Están empezando, Por eso dije, ¿no? una tiny store. Sí, solamente creo que tiene más como de 5.600 tiendas de Pero lo aquí importante en es que este ustedes país. han puesto una clínica, que eso nos ayuda a lo que dice Daniel, a que los pacientes podamos llegar tal vez a través de esta clínica, que me danos nombre, todos los detalles, que tienen además la tecnología, los dispositivos que nos ayudan a tener este diagnóstico para prevenir. Sí, es correcto. Inauguramos justo hace 2 semanas el segundo centro de servicios médicos, así lo llamamos Walmart. Es un proyecto en conjunto de una asociación con Walmart. Llevamos más de 4 años gestándolo, sacándolo, y pues ya dimos a la luz la segunda clínica. Hay 4 en México, 2 de ellas las estamos operando Es importante directamente aclarar nosotros. esto, clínica, no consultorio. No, es una evolución. Súper importante. Sí, o sea, el modelo del consultorio adyacente a farmacia, pues ya tiene una utilidad, tiene una funcionalidad, ya está muy arraigado, pero yo creo que ya ese modelo ya se agotó porque pues nació... Tiene sus limitaciones, ¿no? Y sí, y nació con, creo que de esencia un poco cuando fue todo este tema de los antibióticos y necesitamos una receta, entonces primero saco una receta y ya después voy y lo compro, y después creo que sí ha resuelto una necesidad de salud pública latente. Hoy dan más consultas que el IMSS. Porque nos cuesta menos. Nos cuesta menos, es más rápido el acceso y todo. Y un poco la idea de este modelo de centro de salud, porque tampoco lo llamamos clínica, es tener un híbrido entre un primero y un segundo nivel de salud, en los cuales tenemos consultorio médico para medicina general, tenemos consultorio de medicina interna, ginecología,
pediatría, ultrasonido, rayos X, dentista, ortodoncia, psicología, nutrición, podología. Todo eso. No, bueno. Todo eso lo tenemos por eso es Muchísimo, más como un bien. centro de servicios Claro. médicos y no tanto una Centro clínica. de salud, me encanta. Nada más una clínica que tenga Claro. 7 ¿Spa no hay? consultorios o algo. Bueno, estamos, Eso ya es bienestar. estamos tratando de quitar un par de Estamos locales. tratando de que Walmart pero todavía- quite toda el área Exacto, de todo el área de juguetería. frutas y verduras. Para, a ver si, sí, a ver si- no, más bien a ver si- juguetería, dejamos las verduras, Sí. juguetería que se vaya para afuera y Sí. ponemos el spa ahí atrás. Sí, Qué entonces maravilla. un poco el modelo y el concepto de esto es poderle dar esta atención integral a la persona que llegue antes de que sea un paciente o llega como un paciente para poder detectar, pues, como decía Daniel, ¿no? O sea, si tenemos estos procesos de tamizaje rápido de insuficiencia renal, de VIH, VHC, o sea, diferentes diagnósticos que podemos darle para de alguna manera que se tenga un acercamiento de salud a un precio económico, un precio accesible y pues, cerca de sus localidades. Todos los zonas Ah, estratégicas. sí, exacto. Perdón. Sí, perdona. ¿Dónde están los 2 centros que tienen? Uno está en Ciudad Jardín, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Esto, Estado de En el México. Estado de México. Ujú. Y el otro lo tenemos en Iztapalapa, en Plaza Oriente, ahí muy cerca de Parque Tezontle, al ladito está Ok. todo Y el uno complejo. llega así, toca la puerta. y Llegas, pasa. hay maneras de contactar vía telefónica, Para internet, hacer cita. o puede ser un walk-in. Oye, y a- yo a quisiera tener una dejarle a la cita. audiencia algo muy claro. Tienen ustedes todos los dispositivos para hacer estos estudios, Sí. todos los equipos, Todo. ¿no? Y luego el médico, ¿ustedes turnan al médico o ahí también están los médicos para dar seguimiento? No, ahí tenemos también médicos, de hecho, después de 24 años de Penn Health, que siempre eran los servicios alrededor del consultorio, programas de soporte a pacientes para farma, para aseguradoras, para otro tipo. Nunca fuimos de alguna manera como que los proveedores del servicio médico o de la consulta médica. En esta iniciativa nosotros somos los responsables de los médicos generales, los médicos especialistas y todos los demás profesionales de la salud que dan, un poco para tener, ahora sí que ese ideal que siempre piensas de, ¿y si nosotros hubiéramos, y él hubiéramos hecho esto, y lo hubiéramos hecho, pues sí, pues a ver, hazlo. Ahí lo controlas. Y ahí lo el estudio controlamos. de laboratorio clínico. Inclusive los medicamentos, ¿no? También se distribuyen. Medicamentos no, ahí tienen opciones de compra realmente, Ok. y ahí es más tema de compliance, y pues digo, al final del día es una libre prescripción del médico, no hay, Claro. o sea, no hay una indicación, hay que recetar algo, ni mucho menos. Es una libre prescripción del médico y tiene la libertad del paciente, tiene la facilidad de caminar 10 pasos y buscar una farmacia de la misma tienda o en algunos centros comerciales, pues también hay de unas otras marcas, o ir a buscar la mejor La alternativa. mejor artesanía. que Te voy a le- interrumpir, que le Manuel, porque consiga. nos damos una pausa. ¿Dónde Sí. encontramos el landing page o la página para estas clínicas o de Penn Health? ¿PennHealth.com? Es pen.com.mx. Ok. Como Y pluma. Daniel, ¿te encontramos en LinkedIn o en qué red En social? LinkedIn, en Facebook, en ¿Cómo? Instagram como Bayer México. Y como @ Daniel, Bayer ¿no? México. Sí, Daniel Londero también. ¿por qué no? Regresamos. Ya estamos de regreso. Algoritmo Salud, siempre todos los jueves está la cena puesta para que a las 9 de la noche nos escuches y después el desayuno. Pero merienda, luego para comida. toda la vida. Para toda la vida en Podcast. podcast. Todavía Algoritmo. estamos promoviendo algunos episodios de hace 2, 3 años que son muy actuales. Que, Oye, que el tema tiene. A lo mejor esto no tiene mucho que ver con actualidad. lo que está diciendo Daniel Ondero y Manuel Sánchez, pero yo te lo quiero decir. Yo ya estoy haciendo mi testamento en donde mis redes sociales ya les estoy dejando. Ay, quién las va a déjame manejar. La el de TikTok. Algoritmo Salud, la de TikTok, hermano. Sí, la que no tengo series. Te voy a dejar el manejo de todo lo que yo haga de Algoritmo Salud. O sea, es para ti. Gracias. Tú lo vas a manejar. ¿Y de qué me va a servir en el 2080? No sé, Porque pero también bueno, voy a dejar mi 2100 gemelo o como- digital y mi clon. No es mi clon, es mi gemelo digital y todo. Ya los hologramas ya hashtag ya van a ser el pasado. Sí. Y es que en el cuarto bloque de algoritmos siempre nos encanta futurear. Mejor lo dejamos para el cuarto bloque, ¿no? Sí, ¿Qué te está parece? medio ¿Friki? tenebroso. ¿Es por Halloween qué? o qué? Así Sí, para ¿por hablar qué? de que voy a heredar las redes sociales. No, ¿qué crees? Bueno, es que es un tema que tenemos que hacer en Hay algoritmo. que hablar de Hay que eso. hablar de cómo, así como prevemos nuestros bienes, a quiénes van a quién los va a tener, quién nos va a heredar,
¿Quién los va a manejar? Bueno, pero hoy También estamos las hablando redes. de vida, Rocío. Es que, De ¿sabes vida, qué? de Eso salud. tiene que ver con vida, con innovación, con tecnología, con los que menos Lo tenemos. pongo en la lista y vamos a encontrar. Déjenos sus comentarios Claro. de qué quisieran saber Y con hablemos relación de a eso, eso. que sí tiene razón, es muy interesante. Herencia en redes Oye, sociales. yo me muero de ganas que Daniel nos cuente alguno de los proyectos que está haciendo Bayer, que tienen que ver con la inclusión y con Claro. llegar a más personas en México y con dar más salud. ¿Qué es lo que Dime están si haciendo? es correcto, porque tuvieron ustedes un congreso muy importante hace poco en Cuernavaca y hablaron sobre cómo destinan un 30% en temas de investigación cardiorrenal, pero también en oncología. O sea, el tema del cáncer es muy importante, tratar de investigarlo y obviamente dar el beneficio para curarlo. Sí, seguro. En investigación hoy la paradoja es que no puedes investigar todo, te tienes que concentrar y además tienes que firmar acuerdos, ¿no? Es imposible que alguien haga todo por sí solo. Eso también es un gran cambio en la industria farmacéutica. Entonces, las áreas terapéuticas que, por ejemplo, Bayer ha fijado como las áreas core para desarrollar son oncología, por supuesto el área cardiorrenal, que es muy importante, como te comentaba antes, México juega un rol fundamental ahí, y luego enfermedades del sistema nervioso central, inmunología, enfermedades raras, que son enfermedades de baja prevalencia. Claro. Entonces, ese es nuestro Terapias core. celulares higiénicas también, ¿no? Eso, terapia celular higiénica es una herramienta para abordar estas patologías. Ok. Entonces, has dado un muy buen ejemplo porque nosotros no éramos expertos en estas terapias que van a ser, para el cuarto bloque, revolucionarias, Sí. pero sí nos asociamos con compañías de biotecnología donde trabajaba la gente más capaz del mundo. Esto pasó en dos compañías de Boston, Blue Rock, por ejemplo, y AskBio. Y empezamos un proyecto en común porque estas compañías saben hacer esta investigación muy específica, pero luego a veces piensan, bueno, ¿y dónde la podemos implementar? Y luego, ¿quién la va a comercializar? Entonces se formó un buen partnership, avanzamos y cuando vimos que teníamos algo muy importante, bueno, Bayer termina comprando esas dos compañías. ¿Son de diagnóstico? No, son de tratamientos. Son tratamientos, ok. pero tratamientos ya no con productos químicos, sino con células modificadas en un laboratorio O sea, no son medicamentos. No. como son tal. medicamentos y es bueno lo que dices porque hay que transformar también la regulación, porque Claro. en un par de años más, cuando nosotros tengamos listas esas medicinas que ojalá se aprueben en su fase 3 y 2 que están ahora, vamos a tener que hablar con las autoridades y vamos a tener que registrar Es otra categoría. y traer logísticamente una medicina que es una célula o una medicina que es un virus que adentro tiene un gen que le insertamos para insertárselo al ¿Cuál es la paciente. biofarmacéutica, los biológicos Bueno, famosos, productos biológicos son los que se producen ya no con una síntesis química, sino que son productos de células que producen determinadas proteínas, anticuerpos monoclonales, etcétera, ¿no? Todo Este grupo es el... celular, entonces, No, la más allá. terapia celular va aún más allá, es Más la allá. última evolución Que porque nos la dejas para el cuarto. que te la ¿no? dejo para el Toma cuarto nota bloque. para el examen, porque yo aprendo un chorro siempre ¿Qué es esto con del invitados pipeline? como ustedes. O Pipeline, el pipeline. Bueno, si lo decimos en españolete. Es el El pipeline, pipeline. muy bien, muy bien, Pero muy bien. ya el pipeline. El pipeline es lo que una compañía está investigando. Ok. Es decir, si tú me preguntas, bueno, ¿dónde está el futuro de Bayer en los próximos años? Bueno, Bayer tiene 40 proyectos de investigación 40. en fases desde 1 a 3 en su pipeline, en su, Ok. Sí, en su en su plan. promesa de productos que están siendo investigados. Ok, ¿no? ok, ok. Ese es un poco el pipeline. El pipeline. Pipeline. Me gusta para nombre Está de- bueno, ¿no? Así como italiano, Sí, el pipeline. venga. A ver, Manuel, cuéntanos. Sobre este tema que es tan importante, ¿cuál crees tú que son esas barreras que tenemos que ya derrumbar o derribar para que los mexicanos que menos tenemos podamos gozar de una salud y una calidad de vida con salud? Híjole, Bueno, dame tres. Sí. Sé que son muchísimos, pero en México son muchos, pero dame tres, los más importantes. Yo creo que empieza desde que los prestadores de servicios de salud sean empáticos con la persona que tienen enfrente, con el paciente, con sus familiares, que entiendan realmente sus condiciones culturales, demográficas, económicas y muchas veces religiosas, ¿no? Digo, a nosotros nos ha tocado en estos muchos años cualquier cantidad de variaciones en las cuales pues hay pacientes que no pueden tomar un tratamiento, no pueden someterse a ciertos tratamientos porque por creencias religiosas, ¿no? Por convicciones personales, porque el núcleo familiar les está llevando hacia otro lado. Bueno, no me vengas como que va a pasar como Jobs, que cuando le diagnostican el cáncer, él dice, no, yo me voy a lo vegetariano, ¿no?
y dejó que esto creciera y entonces ya no había después Eso pasa vuelta ni mucho. regre- Sí. ni Gente que dice, regreso. voy a rezar primero Pero y no era luego, por si no me religión, funciona, Sí, ya era hago el porque creyó tratamiento. que él Y- podía y- revertir eso. Y muchas veces hacen tantas cosas y dicen, oye, ¿cómo te curaste? Ay, me curé con el trapo rojo que me puse alrededor de la cabeza. No es cierto, pues tenías una terapia atrás de ti Claro. y toda esta parte de contención. Entonces, ahí es donde creo que tenemos que romper esas barreras y es mucho con el acompañamiento emocional y social que podemos tener del paciente, ¿no? Porque está expuesto, como decía, a una cantidad de estímulos de diferentes lados, de temas económicos, que muchas veces se piensa que la principal barrera de acceso del paciente es el tema económico, ¿no? Hay, digo, gracias a Dios, el sistema público, digo, grandes empresas como Bayer y otras grandes farmas aquí en México, tienen una manera muy accesible de a través de sistemas públicos tener acceso a tratamientos de última generación. Uh-huh. El tema es poder llevar al paciente a que tenga pues ahora sí que el profile completo, porque pues es un tema entre burocrático y clínico, para su perfil completo, su perfil completo, su diagnóstico, sus derechos vigentes, su carta de A, su carta de B, diagnóstico, para que pueda tener ese acceso. Todo eso lo hacen ustedes. Eso lo hacemos, sí, o sea, tenemos personas que ayudan en esa parte del proceso, orientan al paciente para llevarlo hacia allá, y ahí es donde está esa limitante, porque pues tenemos saturados los servicios, entonces el personal que debería de dar una orientación en este estilo, no es de que no quieras, que no tiene el tiempo y muchas veces pues ni la motivación para hacerlo, pues claro, porque tiene que estar atendiendo a otro paciente y tiene una fila de 25 pacientes. Paciente tras paciente en el sector. Si atiendo uno solo como tiene que ser, pues en la consulta, las 4 horas de consulta, pues nada más voy a poder atender 4 pacientes en vez de los 25. Y todavía no está implementada la inteligencia artificial al 100. No, y yo quisiera dar un dato de eso, porque estamos haciendo ahora el estudio de paciente digital mexicano, la versión 2025 con los amigos de FunSalud, la Academia Nacional de Medicina, y les quería contar de uno de los hallazgos de esta nueva edición del estudio. No era secreto que ya el paciente mexicano digital pues usa internet para encontrar información de sus síntomas, recomendación de qué tratamiento le va a funcionar. Ya le preguntamos a la inteligencia artificial, remedios, ¿no? Exacto. Uno de los hallazgos que estamos notando es que la gente que utiliza plataformas de inteligencia artificial ahora es mucha más en nuestro país. ¿Cómo una empresa como Bayer, Daniel, está preparándose para ese cambio cada vez más intenso que va a tener el paciente, porque va a encontrar información que en muchos casos lo va a ayudar y en otros no? Lo va a confundir, le va a trazar llegar a un profesional, tomar su terapia. ¿Cómo lo están entendiendo ustedes? Sí, hay que tener en cuenta que la industria farmacéutica está muy regulada en cuanto a la información que se le puede entregar a los pacientes, ¿no? Es muy limitado lo que podemos hacer. Puesto que los productos que se venden bajo receta, a diferencia de Estados Unidos, donde tú puedes ver cualquiera de los productos publicitados en prime time, en todos lados. Nosotros no podemos bajar la información a los pacientes. Pero sí creemos en la educación que a través del médico se puede hacer con los pacientes. Y ahí tenemos, siempre invertimos mucho en campañas de educación a través de sociedades médicas, a través de médicos y demás, porque es importante que el paciente vaya al médico y que sepa a qué médico ir, y luego el médico que sepa qué alternativas terapéuticas tiene, ¿no? Claro. Entonces, una parte importante de nuestra inversión tiene que ver con educación médica y educación también a través de los médicos a los pacientes. Decías al inicio, ya que estábamos tocando el tema de la inteligencia artificial, que Bayer la está implementando esta tecnología para el tema de la molécula, ¿no? De la medicina. ¿En qué otras vertientes de la investigación se está aplicando? Muchísimo. Por ejemplo, volvemos a los estudios clínicos. Imagínate que corro un estudio clínico en fase 3 en 200 países. Y de repente toda la información tiene que venir a un centro que tiene que analizarlo y tiene que ver los resultados de esos estudios. Bueno, todo eso hoy lo hacemos con inteligencia artificial, e incluso a través de la inteligencia artificial nos permite también preparar los documentos regulatorios para someter a todas las autoridades. Cada vez que un producto se aprueba, COFEPRIS en México, ANMAT en Argentina, ANVISA en Brasil,
te piden cierto número de documentos que hay que prepararlos y no son, me quedo corto con Y esto. le haces son, así porque sí te los piden impresos, no, ¿verdad? Pero para los que Bueno, solo están pero- escuchando el audio, a ver, ¿es una cuarta? ¿O es No, así eso- como 30 me quedo, centímetros me de quedo papeles? corto, pero hay una buena noticia. Por ejemplo, Cofepris tomó una buena determinación para acelerar eso y ha generado una plataforma que se llama Digital, DigiPris, DigiPris. donde Sí. nosotros ahora podemos someter. Entonces, Claro. hay muchas cosas para hacer las historias Eso clínicas. ha se mejorado pueden- ya también. No, mucho. seguro, Sí. seguro, Ujú. seguro. Muy bien. Y cuéntanos de alguna de las iniciativas que tiene Bayer para inclusión de estas personas que necesitan Bueno, tratamientos. Creo que hay algo que a mí me impactó mucho de manera muy positiva, que es México es un país tremendamente rico culturalmente, en términos de etnia, en términos de lenguas. En México se hablan tantas lenguas que es a veces difícil llegar a todas ellas con información. Entonces, Claro. nosotros tuvimos una iniciativa de un grupo. Se llaman lenguas originarias, ¿no? Para que la gente entienda que estamos hablando del tzotzil, del náhuatl, de todas Exacto. Un grupo de la empresa decidió, bueno, ¿cómo hacemos también para, si estamos hablando de educación, seamos inclusivos y cómo llevamos esto también a esas comunidades que no tienen Claro. otra alternativa porque no pueden leer la información que preparamos en español? Y bueno, ese grupo tuvo una hermosa iniciativa y creamos información en salud sexual y reproductiva en 10 lenguas. En 10 lenguas. En 10 lenguas, que entonces esas personas tuvieron acceso a entender, bueno, qué pueden hacer para planificar mejor su vida. Y creo que es algo, son pequeños actos a veces, pero de un gran impacto, pero ¿no? Transformas la Claro. vida de las personas. Para que la gente entienda mejor, ¿sería anticonceptivos? En Para realidad que la información es sobre planifiquen exactamente los cómo hijos. pueden planificar Ajá. con una de las herramientas que son los anticonceptivos. Pero en realidad, bueno, educación sexual muy amplia, amplio. muy amplia. No es solamente cómo llegar a la anticoncepción, sino cómo se cuida, cuáles son los aspectos Claro. que hay que considerar, la salud en general de la mujer. Qué bueno, Ok, ¿no? Ayuda mucho. ¿Cómo superinteresante. ves, Manuel, ustedes que tienen call centers y que dan atención, que de repente te pidan en náhuatl o algo la llamada? Pues Ahí no usan sé. la inteligencia prepararse, artificial. ¿no? Sí, Para hay eso. que, digo, Claro. nos han tocado varias situaciones en ese estilo. Desafortunadamente nunca hemos tenido a alguien preparado en eso, pero pues le No, buscamos pero de alguna utilizan manera herramienta resolverlo. Sí, tecnológica, ¿no? sí, sí. Ya sí. está la innovación que te traduce idiomas, lenguas y lo que quieras. Sí, estamos un poquito preparándonos para eso, para poder ser más como multiculturales en este sentido. Ahora, para el poder problema los será no servicios. ese, Enrique, sino el que te habla y te dice, es que yo sé y a mí me dijeron y yo me enteré y en internet supe y la inteligencia artificial me diagnosticó. Ese sería un paciente sí dificilísimo de comprender y de traducir lo que te quiere decir. Digo, ha pasado siempre, digo, hoy la moda es la inteligencia artificial. Hace 10 años o 15 años nos toca ir al internet, ¿no? Y hace 25 años eran las revistas. O sea, siempre ha habido un hito en el que se va rompiendo, obvio, y es mucho más completo esa información, pero yo creo que el tener por el lado de la persona que recibe esa información del paciente o que atiende a ese paciente, realmente un conocimiento sobre la terapia, sobre el medicamento, sobre el padecimiento, sobre todo el entorno, es la mejor manera de responder a todo este tipo de inquietudes, ¿no? Claro. Y no a lo mejor como algunos médicos que lo rechazan, usted no ande leyendo ese tipo de Usted cosas. escuche lo que yo Exacto, digo. usted tome Sí. eso Ajá. y calladito. No, yo creo que es un poco de entrar en esa conversación con el paciente, que ahí es donde, de alguna manera decimos, pues ahí es donde empieza la inclusión. Claro. Si no lo escuchamos, si Es no conversamos empatía, con él, ¿no? pues Sí. entonces dice, el Es que hay, paciente se hay médicos bloquea. que no tienen el tiempo, como decías, o no les da la vida. O Yo ya te no, quería preguntar, o ya no tienen, desafortunadamente algunos Sí. tampoco ya tienen las ganas, ¿no? bueno, sí, en las clínicas de los centros de salud que Ujú. tienen, Penn Health en Walmart, estos dos centros de salud, ¿hay acompañamiento emocional, psicológico, además de cuando estás descubriendo o le estás diciendo, diagnosticando a un paciente que tiene tal enfermedad? Sí, O de sea, hecho ¿lo ponen tenemos... junto con pegado? Tenemos todo un programa, un protocolo de atención, va enfocado a enfermedades cardiometabólicas, principalmente diabetes, hipertensión, dislipidemias, más en ese estilo, en el cual podemos darle ese recorrido y esa Que atención nos cuente Manuel ahorita, multidisciplinaria. regresando ya al último corte, esta parte tan interesante. Y vamos a la Futuriada. Eso. Regresando a la recta final del Algoritmo Salud, y yo quisiera que Manuel terminara su idea que nos estaba platicando, que en las clínicas Walmart o los centros de salud de Walmart hay un seguimiento a los temas de salud mental.
Nada más cierra esa Bueno, y idea. acompañamiento emocional, ¿no? Sí, de hecho es parte de estos protocolos que estamos implementando, que no solamente es el acompañamiento emocional y nutricional, sino se les asigna un tipo como de monitor de salud, que es parte de esos temas de innovación en la clínica, en el cual él es el responsable de cómo lo puede ir llevando en los diferentes lugares de la clínica, más allá físicamente, cómo se tiene que acercar a un médico, cómo se tiene que acercar al especialista, cómo se acerca al psicólogo y cuál es la importancia de mantener eso, ¿no? Porque muchas veces pues, el médico está dedicado a su consulta, pero este facilitador y esta persona que le ayuda a navegar en todos los servicios que tiene, le lleva sus citas, le lleva sus recordatorios, le da Es la parte de realmente sus una estudios y compañía todo, completa. para que realmente tengamos una atención integral y pues veamos realmente resultados. Se ve el ¿no? éxito. Ya, todo un del asistente, tratamiento. ahí está. Vamos a futurear. A futurear. ¿No? ¿Qué te parece? En esa futureada me quedé con la idea, Daniel Londero, que nos ibas a hablar de la terapia celular, ¿no? ¿Cómo no? La dejaste todo el tiempo, nos Ah, dejaste ya. en ascuas Así hasta para el que cuarto llegara al bloque. clímax del Sí. pico del rating Para el famoso en este cuarto momento. bloque. Sí, sí, Va, Ahí estamos. aviéntalo. Bueno, este es un enfoque muy interesante. Debo confesarles, cuando estudiaba en la universidad se hablaba como el futuro, y el Ujú. futuro ya está aquí. Sí. Universidad de Buenos Aires, porque eres argentino. Universidad de Córdoba, De en, Córdoba, Argentina. en Argentina. Exactamente. Para todos aquellos que decían ese acento de dónde es, pues es Es de una Argentina. mezcla de varios lugares. Y espero que incorporando el acento mexicano en breve. Sí. Les decía, es un enfoque diferente. Hay un caso concreto que Sí. es una patología que estamos investigando, que es el Parkinson. Claro. En el Parkinson, los pacientes entre 50, a partir de los 60 años, tienen una situación en la cual ciertas neuronas, ¿no? Se empiezan a morir. Esas neuronas son las que producen un neurotransmisor, que es la dopamina, que es la que nos ayuda con los movimientos, a coordinar y demás. El tratamiento habitual, ¿cuál fue? La dopamina es la que le doy exógenamente, el paciente la toma y de esa manera puede postergar un poco su situación y su calidad de vida. Pero llega un momento en que las neuronas siguen muriendo y ya no hay más que hacer con la dopamina. Ahora imagínense, las que murieron son las neuronas. Pongamos un punto y aparte aquí. Imagínense, nosotros tenemos todos, cuando nos desarrollamos, hay células que se llaman pluripotentes, que son células que se van a convertir en distintas cosas. Una puede ser una célula que se va a convertir en piel, otra en músculo, otra en músculo cardíaco, etc. Esas son las células pluripotentes. Imagínense que a esas células yo en el laboratorio las modifico para que cuando las injerten en ese paciente se conviertan en neuronas. Eso es lo que estamos haciendo. Pero eso ya es lo de hoy. Eso es lo que se está haciendo ahora. hoy, ya en un estudio en fase 1 para probar la seguridad del tratamiento a pacientes en Estados Unidos. Se les injertaron estas células. Después de un tiempo, lo que se quería ver en un fase 1 es si había efectos adversos, y si estas células, al injertarse, primero se injertaban, vivían y se empezaban a producir dopamina. Eso es todo el objetivo de este fase 1 y se logró después de un tiempo que estas células primero estaban vivas, lo cual fue muy bueno, y segundo empezaron a tener este efecto dopaminérgico. Sí. Bien, terminó el fase 1, ahora tenemos que ver si esa dopamina que produce tiene efectos terapéuticos y esos pacientes se curan. Comprometido a que vengas al Algoritmo Salud cuando tengan los resultados. Ahí vamos. Exacto, aquí va a ser el primer lugar. Y va a ser lugar. muy pronto, no estamos hablando de décadas, estamos hablando de 2-3 años más. Padrísimo. Anoten en la agenda, Lulú, para ir haciendo el programa. Pero en el 2026 también vendrás a contarnos. No, y antes son muchas otras cosas. ¿Cuál es el futuro de las clínicas, de los centros de salud de Walmart? ¿Qué viene, Manuel? ¿Qué viene? Queremos implementar realmente un modelo, como les platicaba, de atención integral, que sí podamos tener un seguimiento acompañado por tecnología. O sea, la tecnología no es la razón de, sino más bien va a ser el diferenciador para que nosotros nos podamos acercar al paciente, ¿no? Claro. Ahorita en esta primera etapa no estamos buscando que el paciente tenga su dispositivo y a través de ahí se atienda y todo, porque sabemos, aunque somos una empresa altamente tecnológica en todos estos años, sabemos que competimos hora pantalla, pues TikTok, Algoritmo Salud y pues todo lo demás, ¿no? Están obsesionados con somos tu competencia, al Exacto. contrario, somos tus aliados. No, entonces, pero competimos con el tiempo de pantalla, entonces, para que busquen todavía su salud ahí, ¿no? Pero que realmente sí sea una manera que podamos tener un contacto sencillo, un contacto frecuente, que cada vez seamos más habituales con ellos y
puedan tener acceso a su expediente, a su historial de salud, a tener una conversación. Pero como a través de una una app o a través de qué? Hoy lo estamos, sí tenemos una app, lo estamos más implementando más de manera documentada a través de nuestros sistemas de información y presencial. Digo, no queremos hacer ese salto porque muchas veces la justificación es el app. O sea, creo que el app es una consecuencia de todas las experiencias que tengamos en ese momento, y ya cuando veamos qué es lo que realmente va a usar el paciente, qué le va a dar valor, ya lo concretizamos y lo encapsulamos en una para que la tenga. Y la innovación está en todo el procedimiento. Y nos vamos. Nos vamos. Desafortunadamente un gran tema. Gracias Daniel Ondero, director de División Farmacéutica en Bayer, y Manuel Sánchez Raigosa, director ejecutivo y fundador de Penn Health. Felicidades por los 25 años. Gracias. Y gracias Enrique Culebro, gracias pronto, a la audiencia. Rocío. Estamos nosotros con ya 3 añitos también. Todos estamos de manteles largos, Daniel. www.algoritmosalud.com. Hasta la próxima. Esto fue Algoritmo Salud, un espacio donde charlamos con especialistas y analizamos las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando la salud digital en México, con Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram. Todos los jueves, de 9 a 10 de la noche, por 88.9 Noticias. Información que sirve.